Hola, buenos días. Mientras siguen entrando los participantes, voy a ir dando la apertura, la bienvenida a un nuevo webinar de esta serie de talleres, de seminarios que empezamos a organizar allá por primavera y que obviamente hemos tenido que ir haciendo en formato digital y seguiremos así por una temporada, aunque esperemos que no mucho podamos volver a hacer formatos híbridos o presenciales, no tanto por la calidad de los webinars, que están siendo desde mi punto de vista excelentes, como por la parte de fomento de networking que viene asociada a estos talleres. Recopilando, creo que hemos tratado múltiples temas en estos diferentes talleres, por supuesto temas relacionados con digitalización, pero también con búsqueda de financiación, con análisis de ciclo de vida, con temas relacionados con la gestión de recursos humanos, con análisis de riesgos e incluso con tecnologías de desinfección en el aire, aprovechando lo candente de esa temática. Hoy en concreto, pues nos van a hablar sobre entornos seguros, sobre fugas de datos, y eso me hace reflexionar que yo en otra vida anterior, en otra etapa profesional, ya muy lejana para mi disgusto, ya me gustaría que no hubiera pasado tanto tiempo, estuve peleándome con temas de ciberseguridad. En ese caso era una tecnología más embrionaria, era en ciberseguridad industrial y era tratar de comercializar y de concienciar a las empresas de que sus infraestructuras críticas pues eran vulnerables. En esa época yo recuerdo que la tecnología estaba ahí, los ciberataques ocurrían, pero gran parte del trabajo lo tenías que hacer para concienciar a las empresas, a las instituciones de que había esos riesgos. La respuesta típica era, si sé que esto puede ocurrir, pero ¿por qué me van a atacar a mí? ¿Por qué va a ocurrir? ¿Por qué me tengo que gastar un dinero en protegerme cuando yo no soy de interés para nadie? Bueno, pues el tiempo ha demostrado que no era así, que los ciberataques han ocurrido a todos los niveles, a nivel industrial, a nivel empresarial, a nivel particular. Es una realidad, un efecto colateral negativo de este mundo digital interconectado en el que estamos viviendo y que no solo no tiene freno, sino que con la pandemia se ha demostrado que todo este proceso de digitalización se va a acelerar. ¿Por qué hay que protegerse? Pues el tiempo ha ido madurando y elaborando estas respuestas. Hoy vamos a ver en la sesión, además una sesión muy didáctica, yo creo que muy interesante, muy bien enfocada, y ahí agradezco el esfuerzo de los ponentes. Pero nos van a mostrar ese porqué. Yo me gustaría resumirlo y seguramente luego me lo pueden matizar o rebatir, pero primero porque las empresas tienen datos y los datos es algo que hay que proteger. Primero porque hay una ley de protección de datos, estamos obligados en cuanto tenemos datos sensibles debemos protegerlos. Pero no solo por eso, los datos son parte del activo de una empresa. O sea, los datos podemos querer compartirlos o no, y el que lo vulneren, nos los ataquen o nos hagan con ellos, puede suponer un riesgo para nuestra viabilidad, para nuestra estrategia, etcétera. Luego hay un motivo, y es que en el mundo hay delincuentes que buscan esos datos porque tienen un valor per se y a veces porque buscan notoriedad, buscan el reto, por lo que sea, pero lo que es una realidad es que los ciberdelincuentes están ahí y hay que protegerse de ello. Y luego, por otro motivo, es que porque te ha tocado, porque desgraciadamente en esa búsqueda de notoriedad de los delincuentes no están buscando atacar a tu empresa, sino están buscando atacar a empresas que no están debidamente protegidas. Hacen un escaneo y dicen a por esta. Entonces, por todos esos motivos, el tema de la protección en el mundo digital pues es tremendamente clave. Entonces, para que nos hablen de ello mucho mejor de lo que podría hacer yo, hoy contamos con la participación de uno de nuestros socios, de Avansis. Permitidme que os dé unas pinceladas de lo que hace Avansis, porque es una empresa que tiene ya más de 25 años en este sector, en el sector IT, y tiene cerca de 200 profesionales buscando siempre trabajar con soluciones innovadoras, con impactar el modelo de negocio de las empresas. Las actividades de Avansis, de modo muy resumido, porque dentro de este mundo digital luego aparecen nuevas tecnologías, ramificaciones y especializaciones, pero de lo que nos viene a hablar hoy, de todo lo que son servicios de seguridad, incluyendo la seguridad perimetral, el acceso, el entorno remoto, como se está teletrabajando de manera intensiva estos meses, securizando puestos de trabajo, etcétera. Tienen soluciones propias en temas, por ejemplo, gestión documental, firma electrónica, Smart Cities, etcétera. Todo lo que es outsourcing en temas de IT, de innovación, de infraestructuras de IT.
la parte de e-commerce, tiene amplísima experiencia, relacionado no solo con la puesta en servicio y comercialización, sino la securización de estas soluciones. Además, comercializan soluciones de referencia como Magento, como Pentasoft, con la adaptación necesaria para esa personalización a medida que ellos ofrecen. Y luego el marketing data. Uno de los áreas de expertise es que este conocimiento, este dato, ha pasado a formar parte del activo de las empresas y cómo poderles sacar ese partido, cómo a partir de ahí explotar nuevos modelos de negocio, pues muchas veces es necesario empresas con este conocimiento, como el caso que tiene Avansys. Todo esto desde la gran regulación que ponen los sistemas de normalización, como los estándares ISO. Ellos cuentan con la 14001 en sostenibilidad, la 9001 de calidad, la 20001 en gestión de servicios IT y la 27001 en seguridad de la información, y además una orientada defensa que es la PECAL 2110, que es un requisito OTAN de aseguramiento de la calidad para la producción. Bueno, es muy resumido y por supuesto nuestros ponentes ahora nos lo pueden matizar o ampliar. En este caso nos acompañan Eduardo Garrón, que es consultor especialista en ciberseguridad, y Marcos Pilar, responsable de infraestructura y sistemas, y ellos nos van a hablar precisamente de estos entornos seguros para los trabajadores, cómo evitar fugas. Traen un montón de ejemplos, nos van a ayudar a visualizar esa realidad y nos traen consejos de cómo evitar esos riesgos. Solo dos cosas: comentar que la sesión se está grabando, de manera que luego va a estar disponible a través de nuestra web, a través de las redes sociales, por si en algún momento hay una parte que os perdéis, os entra una llamada o lo que sea, que la podéis luego volver a ver, y que está abierta a preguntas. Por no discontinuar, yo propongo que hagamos la ronda de preguntas al final, pero el chat ya está abierto, de manera que las podéis canalizar las preguntas a través del chat que tiene la plataforma. Por mi parte, eso es todo. Eduardo, Marcos, adelante, y muchísimas gracias por haber preparado esta jornada tan interesante. Bueno, se me olvida decir, perdonadme, porque hay que ser justos, la jornada la organizamos también de la mano de Madrid Network. De hecho, utilizamos la plataforma que ellos tienen habilitada, y también agradecer todo el apoyo que en la logística, en la difusión y en la coordinación de estas actividades nos da, y que sería una descortesía por mi parte no haberlo citado. Nada, muchas gracias y adelante, Eduardo, Marcos. Muchas gracias, Carlos. En primer lugar, desde luego, redundar este agradecimiento tanto a vosotros, al Clúster Aeroespacial de Madrid, por todo el apoyo, por darnos esta ventana de comunicación. Y nada, siempre es un placer y será un placer acompañaros. También a Madrid Network por la difusión y por el soporte, ¿no? para poder hacer este evento posible. Aunque sea de manera digital, ya nos gustará volver pronto. Muy acertada la introducción que ha hecho Carlos. ¿Vale? Vamos a entrar un poco en detalle. En primer lugar, pues bueno, como bien avanzado, la empresa ya tiene 26 años, ¿vale? Ya no tenemos 25, son 26 los que llevamos en el mercado, y eso da para mucho, ¿no? En definitiva, tal y como has introducido, y por dejarlo bastante claro, podríamos tener 5 líneas de negocio. La histórica, la dotación de personal, la selección de perfiles cualificados en diferentes modalidades. Una segunda línea que es muy incipiente y que está teniendo muy buen resultado en esta época, y es que ayudamos a diferentes empresas a acceder a subvenciones o ayudas públicas relacionadas con innovación o con digitalización, ¿no? Es cierto que en los grandes hubs, en Madrid y en Barcelona, casi todas las ayudas y subvenciones están relacionadas con la innovación, pero en el resto de España hay puesta a disposición de las empresas un montón de subvenciones para digitalización, ¿vale? La tercera línea de negocio sería la de marketing digital, e-commerce, como bien ha dicho, de la mano de los mejores. Una cuarta línea relacionada con el desarrollo de software, y aquí paso a la siguiente diapositiva, en la que tenemos diferentes productos propios, ¿vale? RealSigner sería nuestra plataforma de firma electrónica basada en un gestor de documentos que te permite hacer una gestión de todos los procesos de la empresa y firmarlos con garantías cuando sea necesario. Aquí entra la seguridad, porque para garantizar que la firma es válida, necesitamos cumplir con un montón de normativas y aportar un montón de evidencias. Luego Atenea, nuestro software para gestión de personal, Smart Students para conectar la ciudad, ¿vale? Aquí también ha sido muy útil para el fomento de los comercios locales,
ahora a raíz del COVID, que se ha puesto de manifiesto. La gente ya no podía ir a esas pequeñas superficies. Y hay un Job, que es un portal que tenemos en muchos ayuntamientos para ofrecer y acceder a empleos. Entramos ya al grano. Nuestros servicios de ciberseguridad. Como bien has dicho, Carlos, en el pasado la ciberseguridad quedaba reducida a grandes corporaciones, a banca, a sector asegurador o a entornos industriales, energéticas y demás. Nos alegra mucho, en cierto modo, ver cómo día a día hay más concienciación sobre la ciberseguridad y ya sale prácticamente cada día hay una noticia en prensa relacionada con esto, incluso en programas de televisión. Aparecen pequeñas cuñas informativas de lo que está pasando. A nosotros que ya llevamos bastantes años en esto, yo me sigo ilusionando cuando veo que en televisión o en prensa se habla sobre esto, porque hace unos años era un desconocido y ibas a las compañías y hablabas de ciberseguridad y como bien decía Carlos, ¿por qué me va a tocar a mí? ¿No? Ahora ya los ataques los hay muy especializados y los hay muy generalistas. Y el objetivo de este encuentro, de esta webinar, es hacerlo muy divulgativo y colaborativo. En el caso que queráis participar, nosotros encantados. Vamos a hablar desde una perspectiva generalista, aunque, como aparece en esta diapositiva, somos una empresa tecnológica y tenemos servicios para abordar todas las fases de madurez en ciberseguridad que las empresas pasáis, ¿vale? Desde controlar el perímetro, asegurar el puesto de trabajo donde están nuestros trabajadores, cifrado de datos, copia de seguridad, el auditado, que entraremos al final, ¿vale? Que es un poco saber qué está pasando en nuestra empresa para poder prevenir después, ¿no? También la monitorización, gestión de accesos. Como bien decías, en entornos industriales nos estamos encontrando dos problemas principalmente. El primero es que hay, por así decirlo, dos mundos, el IT y el OT. Hay personal de oficina, personal de gestión y hay personal para producción. Normalmente suelen ser dos estancos, dos compartimentos estancos. Y nosotros venimos a resolver ese problema haciendo interconexión entre esos dos mundos, entre el mundo IT y el mundo OT, ¿vale? Que tenemos mucha experiencia y sabemos cómo hacerlo. Otro de los problemas que nos encontramos en entornos de producción o en entornos industriales es quién accede a esos sistemas, a esos SCADA que están colocados ahí en medio y que tienen un peso crítico en la producción de las compañías, ¿no? Pues también venimos a resolverlo. Por último, hacer una mención a todo el tema de gestión de log. Cada vez que hacemos una acción en un ordenador, en un servidor o pasamos por una red, eso deja una huella. Si vamos analizando esas huellas, al final tendremos información importante para el negocio, ¿no? Claro, ¿por dónde empezar? Es la pregunta que se hacen muchas empresas o por dónde debo continuar, ¿no? Siempre recomendamos que es muy importante tener un plan director de seguridad de la información basado en diferentes normativas que luego vamos a tener que adecuarnos, ¿no? Entonces siempre es importante hacer una evaluación de riesgos previa. Como aparece en la imagen, creo que muchos la habréis visto, los riesgos dependen de la probabilidad del impacto y de la incidencia. Por así decirlo, el objetivo es dar a cada uno de los diferentes hitos un nivel de riesgo para así, cuando hagamos nuestro plan de director de seguridad de la información, empezar por los riesgos más altos, ¿vale? Una vez que tengamos ese roadmap de acciones a realizar, podremos plantearnos la adecuación a ciertas normativas, ¿no? Obviamente no podemos cumplirlo todo desde el principio, pero sí planificarlo, ¿vale? Y ir avanzando en estas normativas. Antes de nada, dar un tips. Es crítico mantener los sistemas actualizados. Muchas veces el pago de licencias o de cánones de suscripción nos parece que no es útil, pero cada vez más los fabricantes sacan parches de seguridad. Lo hacemos con nuestros teléfonos móviles, lo hacemos con nuestros equipos en casa o en la empresa, pero estos parches no solo añaden medidas de seguridad, sino también pueden incluir mejoras funcionales, ¿vale? O sea que además de añadir seguridad a nuestros sistemas, también estamos añadiendo funcionalidades. Siempre debemos realizar una copia de seguridad previa. Depende siempre en entornos empresariales, vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué esto es importante? Aquí me gustaría contar el caso de las 2.000 páginas web que fueron comprometidas con Magento, que es uno de los principales distribuidores de e-commerce, básicamente porque estaban en la versión 2, cuando Magento ya va en versiones superiores.
Y decirlo con la boca pequeña, muchas veces son los propios fabricantes los que ponen a disposición de ciertas personas los códigos de sus versiones anticuadas. Es decir, son públicos. Cualquiera puede investigar en esos códigos e intentar buscar los puntos débiles. Por eso, importante tener los sistemas actualizados. Lo primero de lo que queríamos hablar es del phishing, ¿vale? Muchos ya conoceréis y la mayoría sabéis que es un phishing. En el margen derecho de la pantalla aparecen algunos de los últimos que aparecieron durante la cuarentena. Claro, fue el caso de la agencia tributaria, que incluso la policía, la Guardia Civil o los organismos gubernamentales hicieron bastante ruido en medios de comunicación diciendo que no hagamos caso a estos mensajes, ¿vale? Normalmente la vía de entrada es el correo o el SMS. Oye, tiene una deuda pendiente con la agencia tributaria, clique aquí para subsanarla. ¿Quién no clicaría? ¿Vale? O, por contra, tiene un cheque de 500 euros en Amazon. Pues por igual, la primera inercia es darle clic. Claramente nadie regala nada en este mundo. Por lo tanto, cuando nos llega algún mensaje en el que vamos a recibir algo simplemente por dar un clic, dudemos, ¿vale? Una vez hemos dado clic en ese enlace, lo habitual es que nos dirijan a una página web suplantada. Esto es lo que se denomina spoofing. En esa página web o bien nos van a pedir unos credenciales, nuestras contraseñas, o bien va a llevarnos a un sitio para descargar archivos maliciosos. ¿Vale? Dependiendo del objetivo de este spoofing, pasaremos a las siguientes diapositivas y veremos qué nos puede pasar, ¿no? Siempre hay que intentar buscar qué está mal en estos mensajes que nos mandan. Por ejemplo, en este que aparece arriba del Banco Santander, la dirección es santanderbanco@tantrayoga.us. Por lo tanto, no creo que sea una dirección de confianza, ¿vale? El objetivo siempre es o bien robar nuestras credenciales o bien descargar archivos maliciosos. ¿Cómo se puede solucionar este problema? A nivel empresa es importante la formación. Todos disponemos de créditos para formación tripartita o algunos fondos reservados para formación y no sería malo dedicar esa formación a concienciar en ciberseguridad. Actualmente hay muchos fabricantes, entre ellos el que aparece al margen derecho, Sophos, que tiene soluciones para que no podamos descargar archivos maliciosos o no podamos acceder a URLs maliciosas. La tecnología está muy avanzada y cuando nos llegue ese correo fraudulento y demos clic, nos va a prohibir acceder si la solución lo considera como malicioso. Y creedme que se dan cuenta cuando es malicioso. Por último, y no menos importante, la suplantación del dominio. Es muy fácil, en nuestro caso, el correo de empresa es avansis.es. Es muy fácil crear un dominio que sea avansis2.es o avansis.us o avansis.hoy, ¿vale? Es importante ver que no hay particulares o empresas que están haciendo un uso de un dominio similar al nuestro. Para avanzar, os quería enseñar en vídeo, confirmadme si se ve correctamente, esta solución de Sophos, además de tener tecnología para identificar archivos y URLs, puede lanzar campañas a nuestros empleados para saber si ellos picarían o no picarían en este enlace. Voy a darle un poquito el volumen, ¿vale? Pero al final lo que viene diciendo es que estamos muy acostumbrados a facilitar nuestros datos en los diferentes portales web y, por tanto, en empresa no va a ser menos. Sigo comentándolo, dado que está en inglés. El objetivo es seleccionar estos templates, ¿vale? De eBay, el banco, Amazon o cualquiera de las páginas habituales por las que solemos navegar y elaborar una campaña de phishing a nuestros empleados con estos mensajes. Una vez enviado el mensaje, va a ir recogiendo indicadores de cómo está respondiendo nuestros empleados y en el caso de que hayan clicado o hayan caído en nuestra trama, les envían un entrenamiento para que sepan identificar cuando un correo es malicioso o no. En definitiva, es la puerta de entrada. Hay muchas empresas que están poniendo el acento en el phishing y cómo prevenirlo. A nosotros mismos nos intentaron hacer lo que va a continuación, que es un ataque por ingeniería social.
la estafa del CEO. Una vez hemos clicado en el URL malicioso y hemos entrado en esta página web, en el caso de que nos roben las credenciales, es muy fácil que obtengan información confidencial, ¿vale? Por tanto, la ingeniería social se define como técnicas para obtener información confidencial manipulando a usuarios legítimos. Yo soy un usuario legítimo, accedo a ese URL y han conseguido mis datos a través de una técnica llamada phishing y spoofing. El caso más representativo, a raíz de la ingeniería social, aunque puede utilizarse para otros muchos fines, es la estafa del CEO. No sé, podría decir que en el 80% de las reuniones que hago con diferentes empresas, todas han sufrido algo parecido. El objetivo, conseguir información de la empresa, saber quién es su CEO, saber quién es el financiero que hace transferencias y a raíz de ahí intentar forzar una transferencia fraudulenta. Vamos a entrar aquí a algunas noticias que hemos sacado de prensa. En primer lugar, una vez abra, os lo puedo enseñar. En primer lugar, está en Vigo, ¿vale? En la que 9 empresas fueron víctimas del timo del CEO, ¿vale? Es bastante curioso porque en el caso concreto de esta estafa la hicieron vía telefónica. Cuando es telefónico, en lugar de llamarse phishing, hay un nuevo término, aunque es una técnica muy antigua, se llama vishing, ¿vale? Sería el phishing realizado a través de teléfono. ¿Qué pasaba en estas empresas? En estas empresas, un supuesto responsable llamaba al empleado de la empresa y pedía que pagara en mano a un transportista que iba a entregarle un material, bien ordenadores o bien sistemas de videovigilancia. En muchos casos los empleados tenían acceso a la caja y tenían que hacer entrega de entre 800 o 1.800 euros por este recargo, ¿no? este pago por mercancía. Estaba muy bien entramado porque esta persona que llamaba por teléfono, alegando ser su responsable, no les dejaba colgar el teléfono y en el caso de que no hicieran el pago iban a tener una penalización personal, como el despido. Como bien aparece aquí, fueron 9 empresas las que fueron víctimas de este timo. Las hay de diferentes sectores. Había una clínica, había un estanco, varias empresas de parking, pero otras muchas fueron frustradas porque el empleado tenía a su responsable cerca. Entonces el responsable destapaba la farsa. Por otro lado, aquí aparece otro caso, una vez me abra la noticia, os cuento, y es una empresa de Avilés. ¿Vale? A esta empresa le estafaron un total de 194.000 euros. ¿Y cómo lo hicieron? Probablemente a través de una técnica de ingeniería social obtuvieron o tuvieron conciencia de quién era el CEO de la empresa. Este CEO, o supuesto CEO, envió un correo con un dominio suplantado a su director financiero, pidiendo que hiciera esta transferencia para una operación que tenían en curso. Es decir, una vez toman nuestros datos, es muy fácil que sepan qué hacemos, quiénes somos y lleguen a una estafa de este nivel. La realidad es que el timo del CEO se suele hacer de forma general a muchas empresas y no son tan sofisticados como este. Por terminar con esta noticia, finalmente, vía judicial, consiguieron esta empresa vilesina bloquear la cuenta a la que se había hecho la transferencia y de los 194.000 euros recuperaron 172.000. No salió del todo mal, pero hubo pérdidas y podían haber sido aún mayores. ¿Cómo se soluciona este problema? Concienciación a los empleados. Es muy fácil que los empleados dejen rastro en Internet de datos confidenciales de la empresa. Todos usamos LinkedIn y todos ponemos qué hacemos en nuestra empresa por diferentes motivos, ¿no? Por lo tanto, es fácil que sepan qué personas tienen cierto cargo y qué actividades realizan para la empresa. Siguiente, el ransomware. Muy sonado, muy conocido desde hace varios años. Tenéis en pantalla 3 de los más famosos. Este de la derecha es el WannaCry. El de la izquierda fue el siguiente, llamado Petya. Y este del centro se llama Ryuk, ¿vale? Los hackers ponen nombres curiosos a sus ransomware, pero bueno, dejan huella. ¿Qué
pasa con un ransomware? Normalmente a través del phishing hemos entrado a esa página fraudulenta y en lugar de pedirnos las credenciales para hacernos ingeniería social, hemos descargado un archivo adjunto. Ese archivo adjunto corrompe nuestro equipo y al estar conectados a una red corporativa va saltando de equipo en equipo, de servidor en servidor, encriptando los datos. Entonces es cuando los hackers piden un rescate para desencriptarlos, ¿vale? Vamos comentando un poco antes del evento, nos decían que ya era un poco antiguo, que esto había pasado, pero la realidad es que sigue pasando, ¿vale? Sigue pasando constantemente y no queríamos poner nombre, pero este ha sido muy sonado, es el ataque que ha sufrido Segurcaisa, que le ha encriptado hasta un 80% de lo que serían sus datos de negocio. Y el problema que ha supuesto es que los usuarios han hecho bastante ruido en redes sociales diciendo que quieres pedir una cita, tenías una cita planificada y te la han tenido que cancelar. Incluso los propios trabajadores han subido sus propios tweets diciendo, a falta de ordenador, buena es una pluma. Así es como ha estado trabajando hasta hace unas semanas la empresa de aseguradora. No es la única. Mapfre lo sufrió hace un par de meses y igual los empleados tuvieron que realizar un sobreesfuerzo para atender a las consultas vía telefónica. El caso de Telefónica con el WannaCry, nuestro principal operador de redes, también lo sufrió, e incluso la empresa energética Gas Natural Fenosa, entre otras muchísimas compañías, han sido víctimas del ransomware. Cada vez está yendo a empresas de menor calibre, pero de momento los casos más sonados siguen siendo multinacionales porque sus datos valen mucho dinero. También añadir el de Renfe, que secuestraron bases de datos de sus viajeros y amenazaron con hacerlas públicas. ¿Cómo se soluciona este problema? Existen muchas soluciones anti-ransomware. Estas soluciones lo que buscan es evitar el desplazamiento lateral del virus. Es decir, me corrompen mi equipo, pero voy a poner una medida en mi infraestructura para que este equipo no pueda enviar datos a otro equipo o no pueda enviar ciertos datos a un servidor y tampoco puedan enviarlos los servidores entre ellos. Es una de las opciones. La otra es crear copias de seguridad para que en caso de que nos cifren los datos, poder restaurarlas. Aunque no suelen ser suficientes las copias y suelen dar más problemas de los que se prevé cuando se necesitan. El siguiente ataque, de momento hemos visto cómo nos entran por el correo y qué pueden hacernos a raíz de esa página web suplantada, bien coger información de nuestra empresa o bien encriptarnos los datos vía ransomware. De otro calibre o con otra fuente de origen está el ataque por denegación de servicio. ¿En qué consiste? Una persona, varias personas, desde diferentes puntos, lanzan consultas masivas a nuestra página de login o algún servicio propio de la empresa. La conclusión pasa algo parecido a lo que vamos a ver en este vídeo, que es bastante divertido, que muchos ya habréis visto. Es la siguiente. Se lanzan múltiples consultas, vamos parando los intentos fallidos hasta que nos vemos superados. Finalmente, se nos cae el servicio o bloqueamos todos los accesos. Es un vídeo divertido, humorístico, pero bueno, en el mundo de la ciberseguridad se utiliza mucho porque describe claramente lo que es un ataque por denegación del servicio. Por último, enseñaros la noticia del Español, ¿vale? En el cual, digamos que por un ataque de denegación de servicio, el más conocido, que se llama un ataque Simflood, bloqueó sus principales páginas, sus principales medios de comunicación. Ahí, un segundo, ¿vale? Este ataque afectó a varias empresas del grupo, a ADSL Zone, Voz Populi, Diario Ara, entre otros, y lo que impidió es que durante al menos unas horas se pudiera acceder a estos medios digitales. En definitiva, fue un ataque contra Transparent CDN, que es una distribuidora de contenidos. Es la más grande de España y aloja servicios desde el español hasta Netflix, entre otros. Es decir, estos ataques normalmente no suelen ir contra una empresa sola, empiezan por una empresa, pero afectan a otras muchas. ¿Cómo se soluciona este problema? Redundamos.
nivel de actualización óptimo de los sistemas. Cuando alojamos nuestras páginas web en los diferentes proveedores de hosting, ellos ya tienen servicios para prevenirlos. No obstante, si queremos meter una medida adicional, y es la herramienta más útil para evitar los ataques por denegación de servicio, hablamos de la tecnología WAF, Web Application Firewall. Lo que viene a hacer es analizar todos los intentos de conexión a nuestras páginas web. Por último, y antes de dejar paso a Marcos, que va a enseñaros una aplicación bastante útil, y ahora entraremos en detalle, vamos a hablar de los trabajadores, colaborador necesario para muchas de estos ataques, ¿no? Como bien decimos, los trabajadores son la puerta de entrada a muchos de estos ataques, bien vía phishing o bien descargando desde páginas web archivos corruptos. Hay muchas páginas web que vienen acompañadas o vienen con un regalo fraudulento. Los empleados son los propietarios de nuestros activos digitales. Podemos decir que el equipo comercial tiene acceso a datos comerciales, el equipo financiero a datos financieros, recursos humanos a datos laborales o los equipos de producción a datos propios de las labores de la empresa. Vamos a hacer una especial mención a los técnicos de sistema, dado que ellos tienen acceso a toda esta información como norma general, tienen las llaves del reino y pueden producirse errores intencionados o no intencionados. Aquí vamos a enseñaros dos noticias bastante llamativas. Vamos a hacer un inciso. Es muy raro que una empresa haga público que sus propios trabajadores han hecho algún uso fraudulento de sus datos. Aquí tenemos dos casos en los que no ha habido más remedio que contarlos. El primero es el caso de Ring, una empresa subsidiaria de Amazon para videoporteros. ¿Por qué esta empresa ha tenido un problema con el acceso a datos? Uno de sus usuarios se dio cuenta que su hija pequeña estaba hablando en el garaje con el videoportero. Es decir, alguien tomó el control de su videoportero, pudo ver las imágenes y pudo acceder al sistema de audio. Este usuario particular lanzó una querella contra la empresa de videoporteros y Amazon impuso el despido de 4 empleados de la compañía. Al parecer, estos empleados estaban accediendo a datos ilegítimos y haciendo un uso fraudulento de ellos. Es una de las opciones. La otra de las opciones es que hayan permitido entrar a un tercero ajeno a la compañía. De cualquier modo, se depuraron responsabilidades y estos 4 trabajadores fueron despedidos. Otra, que parece una trama rusa, valga la redundancia, fue la conspiración que se tramó contra Tesla. Por así decirlo, uno de sus trabajadores... Bueno, antes de nada, voy a aprovechar que no me ha salido ningún aviso de cookies y en el caso de que os salgan, siempre hay que intentar, en la medida de lo posible, rechazar todas las cookies que no son necesarias y que van a recoger información de nuestro equipo. ¿Vale? Pocas personas lo hacen, pero es muy recomendable porque se mantienen en el navegador y van a seguir analizando nuestro comportamiento en la web. Luego nos saldrán anuncios de diferentes cosas que hemos estado buscando, pues bien, en los diferentes portales, o Google, o Amazon, o portales de compra tipo eBay. En definitiva, a lo que íbamos, Tesla, uno de sus empleados rusos, un inmigrante, viajó al país americano y empezó a trabajar con Tesla por un largo periodo de tiempo. Era un perfil de administrador de sistema y tenía acceso a los servidores de la compañía. Pasado varios años en la empresa, un compatriota suyo viajó desde Rusia hacia Estados Unidos y de primeras retomaron el contacto, hicieron viajes y bueno, hasta ahí todo lo habitual de un paisano con el que vuelves a reencontrarte. Según dice la noticia, cada uno que crea lo que considere, entre algunas copas, este visitante le dijo a su compatriota trabajador en Tesla: vamos a hablar de negocios, ¿te parece si metes este pendrive en un servidor y te vas a ganar millones y millones de dólares? Claro, el trabajador estuvo dudando si hacerlo porque podía haber tenido un exilio soñado en su Rusia natal. Sin embargo, en lugar de continuar con el fraude a su empresa, decidió comunicarlo al FBI
y fue destapada la trama. ¿Por qué esta noticia se ha hecho pública? Por el hecho de que no llegó a buen puerto. En el caso de que hubieran tenido un ataque por intrusión, seguramente no sabríamos o no nos enteraríamos de nada y todo quedaría en casa. Para solucionar este pequeño problema, o pequeño gran problema, lo abordamos desde dos perspectivas. En el caso de los técnicos de sistema o los perfiles que entran a entornos privilegiados, existen unas soluciones llamadas PAM que controlan el acceso a estos sistemas privilegiados, ¿vale? Ya sean en entornos de producción o en entornos de administración o de oficinas. Para la parte del resto de empleados, es la solución que os vamos a presentar ahora, ¿vale? Y que Marcos va a hacer más hincapié. Contaríamos con la herramienta auditor que permite analizar el comportamiento de los trabajadores, saber a qué se conectan, cuánto tiempo dedican o si hay un flujo de información mayor de lo habitual, para posteriori, con las herramientas de DLP, Data Loss Prevention, evitar que nuestros documentos salgan de la empresa o que puedan ser robados por un tercero. Pasamos a la parte de... Un segundo, voy a dejar de compartir la parte de demo. Me quito, me pongo en mute y presentar a mi compañero Marcos, que está por aquí, estamos a distancia social aceptable, que os va a contar un poquito más sobre esta solución. Vale, lo primero de todo, buenos días a todos. Os doy las gracias por estar compartiendo con nosotros este ratito, aunque bueno, ya mis compañeros se han encargado de ello. Confirmarme, por favor, que se ve la pantalla, ¿vale? Perfecto. Bueno, y a lo que vamos hoy, ¿vale? El objetivo de por lo menos mi parte en este webinar, que me habría encantado poder participar en el resto, porque la verdad que son temas que lo sabe muy bien Eduardo, me encantan. Yo vengo aquí a hablar de Safetica, ¿vale? Que es una solución muy ligera, muy completita, la verdad, bastante potente, que nos va a permitir... Marcos, Dime. perdóname, me comentan que se te oye un poco más bajo. Si puedes acercarte un pelín al micro, porque la calidad creo que es buena, te lo agradecería. Vale, no sé si así me oís mejor. Creo que mejor. Vale, perfecto. Voy a intentar hablar un poquito más alto. Vale, lo que os estaba comentando básicamente es que esta solución tiene, bueno, este fabricante tiene en un principio como dos apartados, dos productos, entre comillas, ¿vale? Dos funcionalidades que tienen naturalezas muy distintas, pero sí que se cruzan entre sí. Las podemos ver aquí arriba, ¿vale? Tenemos dos botones. Esta es la consola principal de la solución. Podéis ver que aquí arriba tenemos dos botones, uno que pone Discovery y otro que pone Protection. Básicamente viene a describir de una forma bastante completa lo que puede hacer cada uno de los sistemas, ¿no? No quiero asustar a nadie, ¿vale? Todo va embebido en la misma solución, no tengo que contratar dos productos independientes, no tengo que desplegar varios servidores para hacer este trabajo. Con el mismo sistema vamos a poder realizar todas las tareas que os enseñe a partir de este momento. En este caso, vamos a empezar con la parte de Discovery, que básicamente está orientado a conocer un poco más qué están haciendo nuestros empleados en sus equipos, ¿vale? ¿Qué está pasando en el uso diario que hacen de los dispositivos? Para ello, os adelanto ya, aunque luego hablaremos un poco más, es necesario el despliegue de agentes, ¿vale? Todos los equipos deben disponer de agentes. Después veremos un tema de compatibilidad para que os podáis quedar más tranquilos, pero sí que básicamente es compatible con Windows, con macOS y con algunas distribuciones de Linux. O sea que en principio no hay demasiado problema para trabajar con ello. No nos vamos a ceñir solo a los equipos, porque si os fijáis aquí arriba podemos ver distintos apartados, veis que con aplicaciones, dispositivos, páginas web, iremos entrando. También se conecta a sistemas en la nube, como podría ser, por ejemplo, Office 365, para poder realizar un seguimiento del correo electrónico. Aunque lo vamos a hacer a nivel de equipo, ¿vale? Una vez que tengamos el agente, vamos a poder analizar en tiempo real el tráfico de correo electrónico que pasa a través de nuestra aplicación de Outlook o similar. Nunca está de más conectarlo con nuestro servicio de correo para que podamos ya tener la garantía al 100% de que podemos revisar todo el correo. Vamos a ir entrando poco a poco. Me gustaría que el susto que se suele llevar todo el mundo siempre es que sí, esta solución es integrable con directorio activo, ¿vale? No buscamos molestar a nadie ni romper con nada de lo que ya está desplegado dentro de la compañía.
y nos va a permitir trabajar a nivel de directorio activo global o por unidades organizativas, grupos de usuarios, etcétera, ¿vale? Entonces va a ser bastante potente en ese aspecto, que es donde suele haber algún problema cuando introducimos una solución nueva de este tipo. Yo aquí tengo una pregunta un poco retórica, ¿vale? Porque yo como responsable en Avansis, responsable de mi departamento y a cargo de la seguridad, ¿no? Del resto de sistemas, lo he hablado con mucha más gente, con muchos más responsables, muchos más directivos y, bueno, hablábamos antes de CEOs y demás. Antes de todo este rollo, ¿no? Que hemos tenido, que sí, confinamientos, pandemias y demás, que esperemos que acabe lo antes posible, ya teníamos la mosca detrás de la oreja con el tema del teletrabajo, teníamos la mosca detrás de la oreja con qué están haciendo mis empleados, ¿no? En el día a día. O sea, puedo asegurar de alguna manera que mi empleado trabaja, puedo proponer un trabajo por objetivos y pues básicamente medir que se están cumpliendo esos objetivos. Quiero saber qué está pasando, ¿no? En el día a día y eso es lo que vamos a intentar solucionar con esto. ¿Qué ha pasado en el caso de Safetica con esta crisis sanitaria, ¿no? Que hemos vivido? Pues básicamente que esa mosca que teníamos detrás de la oreja molestando, básicamente, se ha hecho enorme para mucha gente y al final ha dado el paso a adquirir una solución de este tipo. No voy a aburriros tampoco con detalles, ¿vale? Porque yo creo que es mejor verlo. Vamos a intentar coger un periodo significativo de tiempo, ¿vale? Para que podamos ver, os voy a dar un mes. Os adelanto ya que es un entorno de laboratorio, entonces, bueno, aunque los registros son reales, porque es cierto que somos usuarios reales, yo estoy en esta herramienta, Eduardo también está por ahí, pero sí que, bueno, puede haber algún delay, algún problema, ¿vale? Alguna pérdida de información, pero bueno, estamos en un entorno de laboratorio y para lo que lo queremos es más que suficiente. Estamos hablando de que podemos auditar todo esto que tenemos aquí arriba, ¿vale? Luego, dentro de cada uno de ellos vamos a poder ver más cosas. Yo lo que os voy a enseñar primero, nos vamos a poner en modo panel. Esto es la pantalla previa, ¿no? El primer dashboard que muestra la solución. Yo aquí en el lado izquierdo, donde aparecía nuestro dominio y demás, yo lo que voy a hacer es ir filtrando qué es de dónde quiero extraer los datos. En este caso veis que estoy cogiendo todo el dominio avansis.es, pero yo podría ir filtrando, esto es una unidad organizativa y esto es otra. Yo podría coger únicamente un grupo, o sea, si yo quiero saber qué hace la gente de sistemas, estos datos serían única y exclusivamente de la gente de sistemas. Tenemos una serie de gráficas que aparecen de forma automática, pero que podemos eliminar libremente y añadir las que queramos, ¿vale? Aquí en el lado derecho tenemos un montón de opciones que no voy a entrar porque nos podríamos tirar horas probando distintos menús, pero os voy a resumir un poco lo que podemos hacer apartado por apartado, ¿vale? En el apartado de aplicaciones, básicamente lo que vamos a ver es el tiempo que emplean los usuarios en diferentes aplicaciones. Yo aquí lo que voy a hacer es filtrar por el mío, porque bueno, siempre me gusta ser yo el que dé la cara, aunque suelo salir mal parado en este aspecto. Vamos a ver en el lado derecho el tiempo de ejecución de aplicaciones en los distintos intervalos de tiempo, ¿vale? Hablamos de duración, es decir, no quiero que confundamos el tener abierta una aplicación, sino el uso de una aplicación. Yo puedo tener abiertos Chrome, Firefox y Outlook, pero no necesariamente estoy usando las tres a la vez, lógicamente, porque al final el foco, que es con lo que jugamos aquí en Safetica, solo lo voy a poder centrar en uno de ellos. Lo que sí que voy a poder hacer es sacar información de todas esas aplicaciones que he usado, en este caso yo, ¿vale? Con el intervalo de tiempo, cuándo se ha empezado, cuándo se ha terminado y cuánto tiempo ha estado. Podéis ver, pues bueno, que estamos cogiendo un montón de cosas. Tenemos Outlook, tenemos Teams, tenemos Edge, tenemos el blog de notas, tenemos todo lo que queráis. Bueno, esto probablemente sea relativamente reciente. Podéis ver aquí 27 del 11 a las 10:02. Adivinar por dónde estamos haciendo esta meeting, ¿vale? Es un poco la información que podríamos sacar a nivel de aplicaciones, ¿vale? Es verdad que podemos jugar luego con categorías y demás, pero eso me lo voy a guardar para después. Lo vamos a ver un poquito más adelante. De la misma forma, vamos a poder auditar los dispositivos que se utilizan en los equipos. Esto sí que es verdad que es un poco, va más orientado a periféricos, ¿no? Que pueda conectar en el equipo, como unos auriculares, dispositivos Bluetooth, memorias USB, ese tipo de periféricos. Es verdad que bueno, la información que recibimos es básicamente qué dispositivos se están conectando, ¿vale? Podemos añadir de qué fabricante es, qué aplicación es la que hace uso de él, ¿vale? Los tipos de interfaz que se están utilizando. Y en el caso de que fuesen algún disco, a ver si hay alguno por aquí, veis que aparece a la derecha el apartado unidad, pero en nuestro ejemplo no hay ninguno, ¿vale? No se ha conectado ningún disco duro. Si seguimos avanzando, que es otra de las partes muy interesantes, porque hemos hablado de aplicaciones, pero ahora vamos a hablar de páginas web, que es algo que me recuerdan infinito que es algo importante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener abierto Chrome, pero no necesariamente estar trabajando. Es algo bastante habitual.
Entonces, bueno, aquí estoy cogiendo datos de un mes. Voy a ser un poco más concreto. Voy a pedirle datos solo de hoy y solo míos, ¿vale? Para que podamos hilar un poquito más fino. Pero sí que podéis ver, pues bueno, a modo de resumen, qué dominios son los que más se visitan, ¿vale? ¿A qué se corresponden esas categorías? Pues tenemos por aquí IT, intranet. Esto es totalmente personalizable, ¿vale? Los dominios, cuando sean desconocidos, se nos va a notificar y se van a poder ir relacionando con las categorías que nosotros consideremos oportunas o incluso crear categorías nuevas, que en función de las aplicaciones que tengamos dentro de la empresa es bastante habitual. Yo filtraba por mi usuario y por el día de hoy porque, bueno, como antes hemos estado preparando un poco más el webinar, afinando, pues eso, los últimos flecos, pues podéis ver por aquí pues que he consultado la página de Safetica. Aquí abajo, por ejemplo, yo podría desplegar y ver las distintas páginas en las que he estado, ¿vale? Esto al final lo va cogiendo del título de cada ventana. Podemos ver los tiempos que he dedicado a cada uno de ellos y sobre todo lo que podemos ver es desde qué navegador lo estoy haciendo, ¿vale? Por si hay alguien, porque nos ha pasado alguna vez algún listillo, ¿no? Que bueno, dice el navegador corporativo es Microsoft Edge en este caso, pero bueno, yo tengo Firefox para mis cosillas, ¿no? Eso me daría igual, ¿vale? Porque vamos a auditar a nivel de equipo y no me importa. De hecho, para que podáis ver el ejemplo, he cargado aquí nuestra página de soporte, ¿no? Del CAU, y podéis ver que, bueno, aquí tengo algunas visitas con Google Chrome y algunas con Microsoft Edge. Podéis ver esa diferencia de una forma directa. No nos lo piden mucho, pero sí que, bueno, como añadido no está mal. Vamos a volver a ponerle un mes. También vamos a hacer un conteo de tema de impresión. Aquí sí que me vais a permitir que suba de nuevo a Avansis.es para que podamos ver la información que sacamos realmente. Tanto yo como mis compañeros de departamento, como en este caso Eduardo, que se prestó amablemente a esto, vemos que imprimimos relativamente poco. Pues por eso mismo añadimos una de mis compañeras del Departamento de Calidad y Recursos Humanos, que como podéis ver sí que hace bastante uso de la impresora. En este periodo, 251 páginas impresas. Podéis ver toda la información que está sacando y la saca directamente del equipo, ¿vale? No estamos conectados a la impresora, no tenemos nada más que un agente en el equipo, es lo único que tenemos. De hecho, podéis ver que yo por aquí voy a ver que estamos imprimiendo a través de una impresora compartida, porque veis aquí que el nombre del dispositivo, pues bueno, tiene una ruta de red. Podéis ver que esto lo está imprimiendo en un PDF, pues partiríamos de un documento en Word, por ejemplo, y se está convirtiendo en PDF. O incluso llegamos hasta el punto de que, bueno, esta es otra impresora que podría ser local, ¿vale? Conectada en alguna otra oficina, en su casa, ¿vale? O sea, vamos a tener el control absoluto de lo que se está haciendo en ese equipo, ¿vale? Lo mismo vamos a sacar estadísticas de qué se está utilizando para imprimir, ¿vale? Aquí a la derecha podéis ver las impresoras que se utilizan y aquí en el centro desde qué aplicaciones se están haciendo, ¿vale? Por si quisiésemos sacar algún tipo de estadísticas. Pero sí que insisto que no es algo que nos suelen pedir mucho. Otra parte muy importante es el tráfico de red, en el que suelo ser campeón indiscutible en este entorno. Y básicamente lo que vamos a ver es dónde se está yendo el tráfico de red de mis usuarios, ¿vale? Podemos ver aquí, vamos a bajar un poquito, podemos ver las cantidades indecentes, ¿no? De gigas, megas que estoy consumiendo, que veis que bueno, aquí el total es 55 gigas. Vamos a añadir, a ver si podemos poner por aquí la parte de aplicación. Aquí está. Podéis ver qué aplicaciones me están consumiendo todo eso, ¿vale? Podemos ver que, por ejemplo, tenemos por aquí Outlook, tenemos Teams, pero también tenemos alguna cosilla, a ver si vemos algo raro con lo que me pueden echar la bronca después. Pues bueno, tenemos por aquí copias de archivos exe que habría que revisar qué son. Tenemos una serie de cosas, ¿no? para auditar. Pasamos al tema de correo electrónico que ya os adelantaba antes, ¿vale? Que vamos a hacer ese control a nivel de equipo, ¿vale? A través del cliente de correo que esté utilizado, pero también vamos a hacer ese control a nivel web, a nivel servidor, ¿vale? Siempre y cuando seamos compatibles, en este caso con Microsoft 365. Podéis ver que nuevamente volvemos a sacar muchísima información, ¿vale? Podemos tener desde las trazas las gráficas así más visibles de, bueno, quién es el remitente que más envía, quién es el destinatario que más recibe, pero abajo tenemos los registros de absolutamente todo el correo. Aquí vuelvo a insistir, estamos filtrando Avansis.es en el último mes. Yo me podría ir a hoy y estoy cogiendo toda la compañía, pero me podría ir a mi departamento y tener únicamente los míos, ¿vale? Y aquí ya pues centramos un poco más. Podemos ver archivos adjuntos, podemos ver el asunto, pero incluso tenemos aquí en el lado derecho, podríamos coger alguna cosita más, ¿vale? Podríamos ver desde qué máquina se está haciendo, desde qué aplicación, ¿vale? Pero bueno, es un poco para que os hagáis una idea. Tema de archivos, que es bastante común. Aquí vamos a tener que subir otra vez y ampliar el periodo. Lo que vais a poder ver aquí básicamente es
qué está pasando con los archivos en general, ¿vale? O sea, los archivos a los que tiene acceso el usuario, ¿qué está haciendo con ellos? Veis aquí a la derecha en la gráfica que tenemos distintos tipos, ¿no?, de acciones. Pues tenemos abrir, copiar, mover, pero a lo mejor más interesantes como correo electrónico, subir a la web, mensajería instantánea. Este es muy, muy interesante. De hecho, creo que lo añadieron hace relativamente poco. Y vamos a intentar buscar un ejemplo práctico. Voy a ver qué tengo yo, si es que tengo algo que os pueda enseñar. Vale, aquí al final veis que, bueno, yo trabajo con muchísimos archivos, ¿vale? Pero me gustaría intentar ver si os puedo enseñar. Pues bueno, al final vamos dándole aquí a los más y vamos a ver las acciones que se van realizando. Veis que aquí lo que he hecho ha sido abrirlo. Y si le damos a abrir, vamos a ver que estaba en una unidad en la nube, ¿vale? En este caso he trabajado en una unidad en la nube. Ya os adelanto yo que es la ruta es OneDrive o SharePoint, ¿vale? Lo mismo nos pasaría, me gustaría encontrar alguno que fuese una subida, pero va a ser más complicado, ¿vale? Pero en principio yo creo que nos sirve para hacernos una idea de hasta dónde podríamos llegar, ¿vale? Podríamos tener auditadas todas estas acciones. Y aquí es donde llevamos hablando todo el rato de lo mismo, ¿vale? Aquí ya tenemos no el control, pero sí tenemos la información. ¿Qué pasa? Que para eso tenemos que pasar al siguiente módulo, que es la parte de protección. Está muy bien, por una parte, tener toda la información, pues al final para saber qué es lo que hacen nuestros empleados. Pero lo que vamos a hacer es ir un pasito más allá e intentar añadir alguna política, alguna protección adicional. Eso es lo que conocemos en general como DLP. Y lo que vamos a hacer es protegerlo de la siguiente manera. Vamos a poder proteger tanto unidades de disco, ¿vale? Vamos a abrirlo para ir viéndolo, que va a ser más sencillo. Vais a poder ver aquí, pues bueno, que las trazas lo que están haciendo es, a partir de, perdonadme, de las políticas, va a ser más sencillo. Podéis ver que aquí tenemos pues unas políticas de demo, ¿no?, que lo que van a hacer es registrar subidas de ficheros, registrar, pues al final, si la categoría se corresponde con alguna que hemos asignado, pero sí que lo que me gustaría, no sé si os lo voy a poder enseñar aquí, siguiente. Sí, esto es lo que quería que vieseis, ¿vale? Que es un poco, vamos a habilitar esta política, solo está registrando, pero podríamos registrar y notificar a alguien o podríamos incluso bloquear ese acceso, que es un poco a lo que iríamos. Podemos permitir o no el shadow copy, que bueno, al final esto es simplemente porque si bloqueamos el acceso pero permitimos que se recupere una copia, pues el usuario podría intentar jugárnosla por ahí, pero me quedo con la parte de abajo, que es la más interesante. Vamos a poder asignar ese control, ¿no?, de archivos a unidades en la nube, transferencia, correo electrónico, mensajería instantánea. Yo voy a poder tener un archivo que lo permita enviar por correo electrónico, pero que no lo permita enviar por Teams, por ejemplo, ¿vale? Es un poco por donde iríamos. Todo esto se juega con categorías, por zonas. Nosotros podemos definir zonas seguras, ¿vale?, o zonas de riesgo, en función de lo que prefiramos. Y aquí vamos a tener el resumen de todo lo que podemos hacer, ¿vale?, porque tampoco quiero alargarme. Vamos a definir, en este caso creo que era una zona segura, o era, a ver, prohibir subida de ficheros. Vale, esta es una zona no segura y entonces lo único que va a permitir, bueno, podemos ver todo lo que podemos agregar. Podemos agregar desde dispositivos, que tenéis aquí el ejemplo de unidades USB. Podemos agregar cualquier dispositivo. Podemos hacer que la lista se genere automáticamente o, si conocemos los dispositivos, añadirlos de forma manual. Esto está muy extendido cuando no permitimos que se conecte ningún pendrive, por ejemplo, pero sí que permitimos el que damos el primer día cuando entras a la empresa. Ese tiene unas etiquetas de descripción comunes y que conocemos previamente y podríamos introducirlo. Pero yo me quedaría con el resto, ¿vale? Porque podéis ver que podemos meter direcciones IP, rutas de red, correo electrónico, impresoras, incluso podemos permitir que solo se utilice una impresora o incluso limitar el acceso a la web. Como veis, esto choca con otras políticas o con otras soluciones que utilizamos día a día en nuestros equipos, ¿vale?, en nuestro entorno corporativo. Lo que básicamente va a hacer es siempre o prácticamente siempre va antes el agente de safety que políticas de equipo o permisos, por ejemplo, en algún recurso compartido, ¿vale? Siempre va a ir antes. Si yo bloqueo el acceso, lo podemos ver por aquí, en protección del disco, que es otra funcionalidad muy potente. Creo que no, bueno, perdón, tengo que cancelar aquí y nos vamos. Es otra acción, vamos, otra cosa que podemos hacer que es bastante potente, que podéis ver que yo voy a limitar el uso de distintas unidades en la nube, que veis que vienen las más populares, Google Drive, SharePoint, Dropbox, OneDrive. Es importante que en OneDrive otras soluciones no lo hacen, hace la discriminación entre el personal y el de empresa, ¿vale? Es muy común que realmente yo lo que haga es dejar este en denegar y este le dejemos en permitir. Habéis visto cuando lo movía que tenemos un apartado de solo lectura, podría ser una opción, ¿vale? Pero eso además lo vamos a poder hacer tanto en unidades de disco
¿vale? Que se conecten al equipo, tanto en eso como en rutas de red o rutas locales. Nosotros vamos a añadir una ruta de red que puede ser algo en concreto en lo que solo queremos que tengan permisos de lectura, por ejemplo, o que no se pueda acceder, o bueno, al final lo que hemos estado viendo aquí, las 3 opciones que tenemos. No os voy a extender mucho, os voy a enseñar la consola web que tiene también Safetica, porque bueno, da un poco de información más de consumo sobre todo para la gente de más arriba, ¿no? A lo mejor para el día a día no es muy importante, pero sí que esto es un poco más ejecutivo, ¿no? Veis que el panel que tengo de entrada ya es bastante descriptivo para una persona que está buscando qué está pasando aquí. Veis que tenemos cómo utilizaron los empleados su trabajo, qué equipos están más tiempo inactivos y cómo está protegida mi empresa, que veis que, bueno, si los agentes están activos o no, básicamente. Lo que podemos ver de un vistazo, cosas interesantes, ¿vale? Para ir cerrando, sería que, por ejemplo, aquí podemos ver de qué forma estamos enviando información, cómo está saliendo la información de mi empresa, porque a lo mejor hasta que no hemos llegado a este punto no sabemos realmente si mis usuarios envían emails, luego meten en un pendrive, o que podéis ver así en un momento que la gran mayoría, más del 50%, está saliendo a través de unidades en la nube, a través de OneDrive, a través de SharePoint. Me señala Eduardo porque soy yo ese culpable normalmente. Luego vemos aquí que la segunda más destacada viene a ser las rutas de red, porque al final, bueno, tenemos recursos compartidos y es cómo se trabaja. Que queremos verlo por usuario, lo tendremos aquí abajo y todo esto es exportable y programable, importante, ¿vale? No sé si enseñaros alguna cosilla más para ir terminando. Sí, bueno, este que es en el que me llevo yo los palos siempre, ¿vale? En el tema de productividad, nosotros tenemos configurado que Microsoft Teams no se considera algo productivo, ¿no? A nivel corporativo, es simplemente para tener este chascarrillo, ¿no? En la demo. Realmente, como podéis ver, el usuario menos productivo soy yo mismo, que estoy aquí, ¿vale? Y si vemos a qué me dedico, pues veis que en lo que va de semana, pues yo me he dedicado a Microsoft Teams prácticamente toda la semana. Después hemos tenido Zoom, YouTube, WhatsApp y La Voz de Galicia, que seguramente es el enlace que ha publicado Eduardo hace un rato. Como podéis ver, pues básicamente podemos sacar muchísima información. Es algo totalmente configurable, ¿vale? Y en el que habría que trabajar. Yo le voy a pedir a Eduardo que vuelva a proyectar, ¿vale? Para el final de la presentación. ¿Vale? Porque sí que tenemos aquí lo que os comentaba al principio. Vale, yo ya os lo he adelantado, ¿vale? Pero principalmente Safetica tenemos 2 versiones, ¿vale? Tenemos la versión Discovery y la versión Protection. Se resumen en lo que os comentaba hasta ahora, ¿vale? La parte de Discovery me va a permitir auditar todo lo que habéis visto, ¿vale? Vamos a tener ese control total. O sea, no entendamos control como que lo vamos a manejar, sino que vamos a tener esa información, vamos a ser capaces de recoger esa información. Lo mismo va a pasar con Protection, nos va a permitir tener esa auditoría, pero además le vamos a añadir ese control, ¿no? Ese control a la fuga de información, que es lo que nos ha traído aquí. Por último, ya terminamos. ¿Qué equipos son soportados? Yo os adelantaba que tanto clientes Windows como Mac son compatibles. Solo hago un pequeño inciso, ¿vale? En el tema de Mac. Es 100% compatible a partir de la versión 15, o sea, sí, 10.15, perdón, para todas las funcionalidades de DLP que hemos estado viendo. En versiones anteriores hay ciertas limitaciones que habría que entrar a valorar en profundidad, pero sí que la parte de auditoría sería completa a partir de la versión 10.10. Y con esto, por mi parte, os devuelvo con Edu. Muchas gracias a todos. Perfecto, Marco. Muchas gracias. Últimas conclusiones y pasamos a preguntas muy rápidos. Phishing, ¿cómo evitar el phishing a través de la protección del mail o del entrenamiento concienciación? En la ingeniería social prácticamente todo queda en la mano de la concienciación o la formación de empleados. Ransomware, soluciones anti-ransomware, que ahora responderemos a una pregunta que ha hecho Julio, y copia de seguridad. Por último, para los ataques de denegación del servicio, los servicios propios del host o las aplicaciones de firewall de aplicaciones web. El tema de los empleados, acabáis de ver la herramienta Safetica, que es muy útil y además muy asequible, no lo vamos a decir, pero bueno, lo decimos. Y la solución Spam para el tema de control de accesos privilegiados. 2 últimos tips, recordar el de mantener siempre los sistemas actualizados y justo hoy lo veía esta mañana en las noticias, el teléfono 017, que es el teléfono que pone a disposición de particulares y empresas y autónomos el INCIBE. INCIBE sería el organismo responsable de la ciberseguridad para autónomos y pequeñas y medianas empresas, también para grandes empresas, pero
propiedad del gobierno, ¿no? del Ministerio de Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que al final esto de la ciberseguridad es bastante complejo. Siempre tenemos que intentar buscar asesoramiento por parte de expertos y nuestro propio organismo político pone a disposición de vosotros y de nosotros este y otros organismos. Sería todo. Gracias por el tiempo. Carlos, no sé si quieres entrar. Tenemos una pregunta por aquí. Sí. Primero empezaría por la pregunta que tenemos en el chat, que la lanza Julio Ochoa y que pregunta que qué software sirve para evitar precisamente que en esos casos de ransomware software que habéis Carlos, comentado. te tengo un mute, ¿no? Soy yo, perdón. ¿Me oís o no? Perfectamente, Carlos. Vale, perfecto. Pues nada, la pregunta de Julio, que está puesta en el chat de preguntas y respuestas, y aprovecho para invitaros, si tenéis alguna duda, que aprovechéis y las pongáis ahí, pues el software que sirve para evitar que se envíe información entre los PCs en un ataque de ransomware, de los que habéis comentado, que es de los que más vértigo me ha dado, por cierto. Ahora sí estaba yo en mute. Que al final habría que analizar un poco la infraestructura, ¿no? de la compañía en concreto. Hay ciertos fabricantes de antivirus que permiten el bloqueo de este comportamiento. Luego, a nivel de redes, hay soluciones IPAM que analizan el tráfico y ven que hay un flujo de tráfico bastante amplio. Y a nivel servidor, digamos que las soluciones PAM permiten bloquear ciertos comandos para que un servidor no pueda saltar al otro. Otra más, Windows 10 tiene incluida en la suscripción un sistema de protección anti-ransomware y ya si queremos estar totalmente seguros, siempre recomendamos contar con un servicio de SOC, un centro de operaciones de ciberseguridad delegado. ¿Vale? Son personas que van analizando todo lo que pasa en la empresa y remediándolo. Por eso la ciberseguridad hace tiempo me comentaron en un evento que es como un Ferrari a plazos. Caro de narices y nunca lo terminarás de montar. O sea, que el que te prometa una solución milagrosa se equivoca. Hay que analizarlo todo y ofrecer el mínimo producto viable. Siempre que con la mínima inversión de tiempo y económica obtenga el máximo rendimiento. Bien puesto, muy visual el ejemplo. Mira, tenemos otra pregunta que nos lanza Andrea Castellán y además que tenía yo también anotado. De hecho, creo que es más para Marcos, pero bueno, habéis comentado que la solución para Safetica era asequible. Ella me pregunta en concreto por el coste no económico, sino de consumo de recursos, de memoria en los agentes instalados. Vale, sí, esa es más mía. Vale, yo lo que te puedo comentar, ¿vale? Tenemos por un lado los requisitos del fabricante, que esos ya sabemos todos que son siempre bastante generosos, que básicamente te pide un equipo con 2 GB de memoria mínimo, pero no significa que los vaya a consumir. De hecho, cuando he visto tu pregunta, lo primero que he hecho ha sido abrir directamente mi administrador de tareas, porque es verdad que yo tengo Safetica configurado en mi equipo, me bloquea cosas, me permite cosas. Edu lo sabe, por eso asiente con la cabeza. Yo te puedo decir que ahora mismo, ¿vale? El consumo que tengo relacionado con el servicio de Safetica no supera los 30 megas de memoria. ¿Vale? Ahora mismo, o sea, sin decirte ninguna burrada, tengo abierto Microsoft Edge y me está consumiendo como 10 veces más, probablemente. ¿Vale? O sea, es un agente súper ligero. Es verdad que no lo hemos podido ver en la demo porque me habría gustado, pero íbamos un poco ya con el tiempo pegado. Pero sí que me habría gustado que vieseis un poco en vivo cómo funcionaba, pero eso, bueno, lo podemos dejar para sesiones posteriores. Y podéis ver que es súper ágil. Desde que aplicamos un cambio pasan escasos segundos, a lo mejor 5 o 10 segundos, y no se nota ninguna latencia en el equipo, ¿vale? O sea, es bastante transparente. Sé que esa pregunta va muy orientada sobre todo al tema de antivirus, que son los que suelen lastrar el rendimiento del equipo. Os puedo asegurar que es muy, muy ligero. Y yo aprovecho y te pregunto, Sí. son multitud de opciones las que puedes monitorizar. Eso también tiene un consumo en tiempo del gestor, el que tiene que monitorizar. ¿Es algo parametrizable? ¿Puedes elegir, quiero un grado de monitorización menor porque yo lo que quiero observar es este tipo de eventos, de hábitos de uso? Totalmente, podemos desde reducir la auditoría en cada uno de los grupos, por decirlo de alguna manera, de correo electrónico, páginas web, aplicaciones, eso lo podemos reducir, pero también incluso podemos desactivarlo, o sea, podemos decidir que yo no quiero, es lo que veíamos antes, no quiero la parte de impresión, no quiero la parte de
no sé, me extrañaría, pero de páginas web, pues es totalmente personalizable, se puede desactivar. Ajá. Estupendo. Bueno, ¿alguna pregunta más antes de cerrar y dando tiempo por si alguien se anima a hacer alguna cuestión? A mí me ha llamado muchísimo la atención, Eduardo, en tu presentación, cómo el tema de ciberataque cada vez es una combinación. Estamos metiendo algunas muy tecnológicas, el ransomware con bloqueo, con encriptación, otras lo que es fuerza bruta, como la denegación de servicio, y otras el timo tradicional, como el del CEO, donde se trata de suplantar la personalidad, pero ahora utilizando las nuevas tecnologías. En vuestros clientes habréis visto de todo, pero ¿habéis sufrido vosotros algún tipo de ataque de estas características? ¿Cuál es vuestra experiencia como usuarios, no como expertos en la materia? Antes de nada, decirte que escuché una vez que la herramienta más potente para un hacker son unos prismáticos. Y es una realidad. O sea, no necesitas hacer cosas extravagantes y ya tienes la password, ¿no? Aquí en nuestra infraestructura creo que la verdad que no nos ha pasado nada extremadamente representativo. No se cumple eso de que en casa de herrero cuchara de palo. En la ciberseguridad no te lo puedes permitir porque muchas veces estás dando servicios a empresas muy grandes y no puedes llegar. Pero sí voy a contar el caso de una empresa que fuimos ahí en Torre de Cristal, una multinacional, y que tenía la sede principal aquí en España. Era una empresa que estaba en una mala situación, que estaba al borde de la quiebra, se dedicaba a hacer instalaciones de alcantarillado y obra pública, y con esta situación de incertidumbre, los responsables de sistema, los administradores de sistema se fueron de la empresa y se llevaron las credenciales con ellos. ¿Qué pasó? Que al día siguiente el CEO de la compañía, el director general, todos los altos cargos le habían cambiado forzosamente las contraseñas de sus ordenadores. Te puedes imaginar un compañero y yo por esa oficina de Torre Cristal buscando en cualquier sitio una contraseña escrita en un POSIT o cualquier documento que dejaran esos técnicos de sistema para intentar entrar al servidor y restablecer. O sea que pasa todos los días pasa alguna cosa de estas y bueno, phishing a mí personalmente, mail fraudulento no llevaría la cuenta. Además siempre me gusta cuando me llegan hacer un pantallazo e ir describiendo cómo reacciono yo a un phishing, ¿no? Me llega el phishing, le doy al enlace, me piden mi usuario y credencial y le pongo, ¿te crees tú que te voy a dar mi contraseña? @gmail.com. Esto no te lo crees ni en broma. O sea, siempre pongo historias de estas para que el hacker también se ría un rato. O sea, bueno, y lo comentabas tú que no habéis tenido esa suerte. Yo, por mi experiencia en temas de ciberseguridad, es que van buscando empresas que sean vulnerables, van haciendo ese barrido. Entonces, cuando tú, que no has aplicado lo de en casa herrero cuchillo de palo, tienes las medidas adoptadas, pues al final eres menos vulnerable. Porque yo sí he sufrido, he visto casos reales y bueno, pues es muy injusto, pero realmente se complica la vida muchísimo a los trabajadores y a las empresas. Yo, mira, espera un momento que veo el chat. Julio Ochoa nos pregunta qué conocéis sobre el RAM software Zipter. No sé si lo estoy pronunciando bien. Zipper. A ver, yo conozco, porque al final Zipper es la empresa de ciberseguridad del grupo Prosegur. Hasta ahí conozco, ¿vale? O sea, no sé si existe un secreto llamado Zipper o si es un producto anti-ransomware de Zipper. Julio, encantadísimo de que conectemos bien. Yo uso mucho LinkedIn, Carlos lo sabe, y podamos hablar de esto en profundidad porque veo que tienes interés en el mundo del ransomware. Nosotros nos hemos pegado un poquito y a ver si podemos hablar en profundidad, pero de Zipper en concreto no te diría, Marcos. Realmente al final tenemos tantísimos, ¿no?, diferentes, que al final conocerlos a todos es difícil. Yo tengo información sobre él, no he tenido la suerte de cruzarme con él, tenemos un entorno en el que jugamos con algunos de ellos. Yo creo que las preguntas que hace Julio van enfocadas a que no sé si lo ha vivido de cerca o ha tenido algún tipo de problema en ese aspecto. Yo coincido con Eduardo, yo creo que ya llegado a este punto igual lo mejor es que conectemos de alguna forma, que podamos hablar largo y tendido, porque ya te digo que nosotros encantadísimos de hablar de estos temas.
Totalmente de acuerdo. Si Más que tenéis algún nada porque problema aprendemos. si tenéis algún problema de acceder, a través del clúster os ponemos en contacto, porque esa es una de las funciones. Desgraciadamente, lo comentaba al inicio, no tenemos esa posibilidad de después tomar un café y poder hablar. Tenemos que suplirlo por otros medios. Volveremos, ya lo sabemos, pero mientras tanto, a vuestra disposición para poner en contacto, aclarar dudas o profundizar sobre alguno de los temas. Yo, por no irnos mucho más de tiempo, que la sesión estaba programada para finalizar a las 11, me quedo también con un par de conclusiones. Una, lo que habéis dicho sobre la importancia de los trabajadores, de los recursos humanos, de concienciarles, de formarles, de darles las herramientas adecuadas, porque son una vía de entrada a esos ciberataques, directamente las personas, como bien habéis puesto en los ejemplos. Me quedo con lo que has dicho de las cookies. Todos hacemos eso cuando te viene, entras a una web y le dices aceptar y tú analizas una a una. Y de ahí una última pregunta, ¿qué ocurre si no lo haces? No es que yo lo haya hecho, eso de aceptar las cookies pero sistemáticamente lo he hecho y quería saber qué implicaciones y cómo veis ese riesgo por no hacer las cosas como se deben. Te voy a hacer una pregunta un poco retórica, pero ¿a ti te hacen recomendaciones de productos? Lo típico de que hablas de algo y luego te llega el anuncio. Pues a mí no. Vale. Pues a mí no, ¿vale? O sea, al final están recopilando tu información de navegación y poniéndola a disposición de esa página de La Voz de Galicia, está mirando si te metes en otras páginas. Entonces, al final, tienen información sobre ti, principalmente. El riesgo en eso no es que tengan información. Si recomiendan cosas que me gustan, me puede parecer poco invasivo, pero si lo utilizan para otras cosas, si las ponen a disposición de terceros, sí, pues a lo mejor ya no me siento tan cómodo. Tienes toda la razón. Nos comenta Julio que querría tener vuestro LinkedIn. Si queréis, con vuestra autorización, tenemos tu correo, os ponemos ahí en contacto. Sí, por nuestra parte, como es lógico, encantados. Y en cualquier caso son muy fáciles de encontrar, porque como Avansis, Eduardo y Marcos se les encuentra fácilmente, pero os podemos enviar los enlaces para que lo encontréis fácilmente, por supuesto. Y si no lo hiciéramos, dirigirte a nosotros y vemos cómo poneros en contacto, sin duda. Y por mi parte, nada más, finalizar con esto la sesión, con unos pequeños agradecimientos. Por supuesto, primero a Avansis, porque nos ha generado este contenido y es algo que nosotros siempre intentamos, generar contenido de calidad con un enfoque divulgativo, como bien ha hecho. Mira, aprovecho para ver que Francisca ya os está poniendo en el chat los perfiles, o sea que soporte en tiempo real. Te has adelantado a lo segundo que iba a decir. Lo primero es decir eso, el generar contenido de calidad con un carácter divulgativo y obviamente pues contando lo que cada empresa, cada socio hace, como bien ha hecho Avansis, es algo que invitamos a todos nuestros asociados a hacer y gran parte de nuestros webinars se han generado de esa manera porque es una forma de matar dos pájaros de un tiro. Hablamos de un tema y de lo que hacen nuestros socios, pero además fomentamos ese networking, ese dar a conocer lo que hace cada una de las empresas. Segundo, agradecer a los que están detrás en ese back office, en este caso a David, con toda la parte, como dicen en la radio, en la técnica, pues David dándonos soporte a todo para que esto haya funcionado, y a Francisca y a Enrique, compañeros del clúster, pues para igual estar al quite, como acaba de hacer Francisca, para que todo funcione. Y por último, finalizar con 3 eventos, 3 actividades que me gustaría recomendar. Una de ellas es muy próxima, la organiza el CEDETI el día 2 y el 3 de diciembre, pero va en línea con algo que ha comentado Eduardo de esa búsqueda de financiación. Pues hay una jornada muy interesante que han organizado de 2 días para hablar de Horizonte Europa. Horizonte Europea es el siguiente programa marco, es el que va a continuar con Horizonte 2020, tiene cambios significativos y durante 2 días va a haber una serie de presentaciones tanto del propio programa como de las diferentes verticales y de las diferentes iniciativas que va a haber, con lo cual creo que es muy, muy recomendable a todos aquellos que participáis en proyectos europeos y buscáis esa financiación europea. Y luego, en línea con lo que comentaba hace un momento, 2 webinars específicos que ya tenemos lanzados, que ya están anunciados en nuestra web y, por supuesto, os animamos a que nos sigáis en las redes, en la web, porque es donde damos difusión a estas actividades. El primero, el día 26 de... perdonadme. No, perdóname porque he anotado uno que ya teníamos. El siguiente, y aquí perdonad mi despista, es el 16 de diciembre, que lo organizamos con Synergy y además que ha sido una cosa muy pensada por nuestra parte
porque es el último webinar que vamos a hacer ya este año. Ya estamos trabajando en contenidos, alguno muy potente para el año que viene, pero sabemos que ha sido un año especialmente complicado. Entonces, este webinar tiene que ver con resiliencia, como superación positiva a situaciones críticas. Es la mejor forma que se nos ocurría de acabar con un webinar después de un año tan complicado como este. Entonces, invitaros a todos a que os inscribáis porque creemos que va a ser un contenido diferente y muy, muy interesante. Esto es todo. Muchísimas gracias a todos. Voy a revisar por si hay en el chat. Francisca ha comentado aquí las diferentes actividades, los enlaces a los perfiles de los panelistas y los eventos que acabo de comentar, y a vuestra disposición con cualquier sugerencia, comentario o cualquier recomendación que nos queráis hacer. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. A todos, Enrique, Francisca, David. Hasta luego. Muchas gracias.